¿Alguna vez te has sentido atrapado en un círculo vicioso, intentando abandonar un pecado que te atormenta, pero encontrándote una y otra vez en el mismo error? ¿Te has preguntado por qué? Si ya oraste, te arrepentiste, clamaste a Dios y prometiste cambiar, ¿todavía caes en el mismo hábito que tanto te desespera? ¿Y si te dijera que existe un secreto espiritual muy profundo, algo que la mayoría de las personas desconoce, capaz de romper esos ciclos de pecado y culpa y transformar tu corazón, tu forma de pensar y, en última instancia, tu propia realidad? Imagina por un instante lo que significaría para tu vida sentirte verdaderamente libre de ese pecado que hasta ahora parecía invencible. Experimentar la paz que solo el Espíritu Santo puede dar y a la vez vivir la seguridad de que Dios está trabajando directamente en las áreas más difíciles de tu corazón. Muchos creen que por mucho que se esfuercen, están destinados a repetir los mismos errores. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que hay un poder divino que puede quebrar cualquier cadena, por más fuerte que parezca. Hoy, en este video, te propongo un recorrido bíblico y espiritual con un solo objetivo: descubrir qué es lo que realmente te impide vencer ese pecado y cómo la gracia de Dios puede darte victoria, incluso cuando sientas que has fallado demasiadas veces. Ahora tal vez te estés preguntando cómo saber si este secreto de verdad se aplica a ti. O quizá te intriga pensar que detrás de cada caída y de cada recaída haya un propósito que Dios quiere revelarte. Puede que te cuestiones: ¿acaso mis oraciones no fueron escuchadas? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Por qué mi arrepentimiento no parece surtir efecto definitivo? Este video es un viaje para responder esas incógnitas y sobre todo para que descubras una verdad capaz de reencender tu esperanza. Si en algún momento te has sentido desanimado, culpable o incluso avergonzado por no poder salir de un pecado, déjame decirte que no estás solo. Es más, quiero que entiendas que Dios sigue teniendo un plan poderoso para tu vida. Y es probable que hoy sea ese momento en que el Espíritu Santo te revele lo que necesitas para dar un paso de fe y ver un cambio real. En los próximos minutos, exploraremos algunos pasajes de la Biblia que esconden claves esenciales para comprender por qué repetimos pecados una y otra vez y cómo podemos superarlos con la ayuda divina. Descubriremos que cada historia, cada enseñanza y cada palabra de la Escritura tiene el potencial de transformar nuestro entendimiento y abrirnos puertas a una nueva forma de vivir, más cercana al corazón de Dios. Habrá momentos en los que sientas intriga al preguntarte qué significa realmente el mensaje escondido en el texto bíblico. Tal vez haya instantes de esperanza cuando veas que sí es posible romper las cadenas de la esclavitud al pecado. Y quizás haya algo de sano temor al darnos cuenta de que nuestro adversario espiritual conoce nuestros puntos débiles. Pero, ante todo, deseo que al final del video percibas una profunda confianza en el Señor, reconociendo que Él es fiel y no te deja solo en tu lucha. Muchos de nosotros, como creyentes, hemos sufrido el desánimo y la frustración por no poder cambiar ciertas áreas de nuestra vida. A veces cargamos un pasado doloroso, lleno de fracasos, que nos hacen dudar de nuestro propio potencial espiritual. Sin embargo, este viaje bíblico que te invito a emprender pretende iluminar aquellos rincones oscuros donde nuestro entendimiento y nuestra fe necesitan más luz. Y déjame decirte algo, no estás aquí por casualidad. Puede que te hayas topado con este mensaje porque Dios está tocando a la puerta de tu corazón, queriendo recordarte que su gracia y su perdón son más grandes que cualquier error recurrente. Quiero que te quede clara una cosa. Hay algo poderoso que desconoces o que tal vez has olvidado, y si me acompañas hasta el final del video,
juntos lo descubriremos en la palabra de Dios. Ese algo puede ser la clave que te ayude a responder esta pregunta crucial: ¿por qué repito el mismo pecado si ya me arrepentí? A veces, Dios nos revela la solución de manera tan sutil que pasa inadvertida, pero en otras ocasiones nos sacude con una verdad contundente, una que podría darle un giro radical a nuestra forma de ver la vida espiritual. ¿Podrá ser este uno de esos momentos para ti? Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Comenta aquí mismo una corta frase que exprese la libertad o la victoria que buscas. Puede ser algo tan sencillo como «Anhelo la libertad en Cristo» o cualquier otra declaración que aflore en tu corazón. ¿Por qué hacerlo? Porque es un paso de fe. Es confesar con tu boca un deseo que el Espíritu Santo puede comenzar a mover en tu vida desde este momento. Dale me gusta a este video. Cuando lo haces, le estás diciendo a YouTube que este mensaje es valioso y que muchas personas más necesitan escucharlo. Ayudemos a difundir la palabra de Dios de manera que llegue hasta donde más se requiere. Créeme, con este simple gesto estás participando activamente en la evangelización digital y eso es algo que da fruto. Si ya lo hiciste, te felicito. De verdad, gracias por ser parte de esta comunidad. Cada acción que tomamos, por pequeña que parezca, puede ser el instrumento que Dios use para alcanzar a alguien que en estos momentos clama por una respuesta del cielo. Además, suscribirte a este canal es una manera de comprometerte con tu crecimiento espiritual, recibiendo más contenidos como este. Muchos no tienen una iglesia cercana o un líder que los guíe regularmente. Por eso, te animo a que nos mantengamos unidos en estos espacios donde compartimos la palabra. Recuerda que en cada nuevo estudio solemos comentar paz en Cristo, como señal de que iniciamos un tiempo de bendición y comunión virtual con el Señor. Te confieso algo. La penúltima enseñanza que compartiré hoy encierra una clave, una revelación espiritual muy importante que si la tomas en serio y la aplicas, puede desbloquear una bendición específica en tu vida. Así que no te vayas antes de llegar a ese momento, porque estoy convencido de que puede marcar un antes y un después en tu forma de ver el pecado, el arrepentimiento y sobre todo, la libertad que Dios quiere para ti. Ahora, sin más preámbulos, vamos a comenzar con este estudio bíblico que he preparado con mucho cuidado y oración, pensando en acompañarte hacia una fe más sólida y una victoria más real. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, expone con una sinceridad conmovedora la lucha que cada creyente enfrenta al desear agradar a Dios y, sin embargo, encontrarse una y otra vez repitiendo los mismos errores. En Romanos 7, 14, 25, Pablo describe una tensión interna entre el deseo de obedecer la ley de Dios y la inclinación a pecar, un conflicto que no pocos de nosotros hemos sentido. Lo que hace que este pasaje sea tan profundo es la honestidad con la que expone la naturaleza humana. Aunque queremos hacer el bien, el mal parece acercarse a nuestra vida con demasiada facilidad. Para quienes se preguntan, ¿por qué repito el mismo pecado si ya me arrepentí? Estas palabras resonarán con fuerza y consuelo, ya que muestran que incluso un hombre de la talla espiritual de Pablo experimentó esta batalla. A continuación, nos adentraremos en este conflicto y descubriremos cómo puede conectarse de manera directa con tu vida, ofreciéndote pistas claves que podrían ayudarte a encontrar libertad duradera en Cristo. Pablo nos dice que la ley es santa, pero nuestra naturaleza carnal lucha contra ella. El apóstol reconoce que a pesar de entender qué es lo bueno, su ser interior no siempre logra hacerlo. ¿Te has sentido así alguna vez, conociendo de antemano
¿Qué es lo correcto a los ojos de Dios, pero encontrándote enredado en los mismos patrones de pecado? Esta tensión no se debe únicamente a falta de fuerza de voluntad, sino a un conflicto más profundo, la influencia de nuestra carne y la urgencia de una transformación continua que solo el Espíritu Santo puede obrar. Cuando Pablo declara, «Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago», Romanos 7:19, está describiendo con claridad el dilema que muchos cristianos viven: amar a Dios y desearle obedecer, pero repetir los mismos pecados sin entender por qué. Para entrar en mayor detalle, el trasfondo de la carta a los romanos nos muestra una comunidad mixta de gentiles y judíos que intentaban comprender cómo la fe en Cristo no anulaba la ley, sino que la cumplía de una manera profunda y espiritual. Los primeros cristianos se veían forzados a confrontar sus viejas costumbres paganas o sus tradiciones farisaicas, intentando encontrar la verdadera libertad en el Evangelio. Aún así, esa libertad en el espíritu no significaba que dejaran de sentir tentaciones. El testimonio de Pablo, uno de los más grandes promotores del Evangelio, deja en evidencia que ser apóstol o llevar años de ministerio no te exime de librar batallas en el ámbito personal. Y esta es la primera lección que extraemos para tu vida. El hecho de caer en pecado recurrente no te hace un mal cristiano, sino un ser humano en proceso de santificación. Dios conoce tu fragilidad y te ama en medio de ella. En tu propio corazón, tal vez has sentido la culpa de decepcionar al Señor cuando te das cuenta de que has caído nuevamente en aquello que prometiste abandonar. Como resultado, la vergüenza y el desaliento pueden hacerte creer que no hay salida. Sin embargo, Pablo no se queda en la desesperación. En el versículo 24 exclama, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Y en el 25 responde con un grito de victoria, «Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro». Observa algo crucial: el apóstol no se atribuye a sí mismo la capacidad de vencer el pecado, ni lo pone en sus méritos propios. En lugar de eso, reconoce que la libertad viene por la obra de Jesús y por el poder de su muerte y resurrección, que nos libra de la condenación y nos abre las puertas a una nueva vida en el Espíritu. La enseñanza para nosotros es contundente. No importa cuán fuertes sean tus convicciones, ni cuánto te esfuerces por no fallar, tu victoria real contra el pecado no radica en un simple cambio de hábito o un esfuerzo moral, sino en el constante someter tu mente y tu corazón a la dirección del Espíritu de Dios. Ahora bien, ¿por qué repetimos pecados aún teniendo a Cristo en nuestro corazón? En gran medida, por no dejar que el Espíritu Santo renueve todas las áreas de nuestra vida. Como seres humanos, solemos abandonar ciertas conductas pecaminosas visibles, pero retenemos actitudes internas que continúan alimentando el ciclo de pecado. Podría ser el orgullo, la autosuficiencia, la negación de que tenemos un problema más profundo o la falta de perdón hacia nosotros mismos o hacia otros. Cuando dejamos vacíos espirituales, el enemigo encuentra un lugar para sembrar duda, tentación y desaliento. Pablo nos hace ver que, aunque la ley es buena porque muestra el carácter santo de Dios, nuestra carne es débil. Para muchos creyentes, este pasaje de Romanos 7 es, de hecho, un aliciente. No eres el primero ni el último que lidia con ciclos repetitivos de pecado. Sin embargo, no se trata de resignarnos. El mismo apóstol nos insta en otros capítulos de esta carta a vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Tal vez estás hoy en ese punto exacto, reconociendo tu fragilidad, pero necesitando con urgencia la intervención divina. Es ahí donde este conflicto interior de Pablo, descrito hace casi 2000 años, resuena en tu realidad presente, recordándote que la victoria no proviene de ti, sino de Cristo y del poder del Espíritu Santo
obrando en lo más profundo de tu ser. A veces el enemigo tratará de convencerte de que no hay esperanza para tu situación, de que estás destinado a repetir el mismo error una y otra vez. Este pasaje derriba esa mentira. Si Pablo, un hombre de Dios tan usado para predicar el Evangelio y establecer iglesias, lidiaba con luchas internas, entonces tú no estás fuera del alcance de la gracia divina. Dios no se sorprende de tus debilidades. Al contrario, Él ofrece su ayuda, misericordia y poder en medio de ellas. Cuando sientes que has fracasado en tu arrepentimiento, la clave está en volver tu mirada a aquel que pagó el precio por tus pecados y te prometió una nueva vida. Podemos imaginar a Pablo, con su vasto conocimiento de la ley y su fervor por Cristo, escribiendo estas líneas con el corazón encendido por un celo santo, pero también con lágrimas por su propia humanidad. En esa imagen descubrimos que la humildad es vital para dar el siguiente paso en tu vida espiritual. Reconocer que necesitas a Jesús cada día, cada momento, no solamente en el instante en que te arrepientes por primera vez. Arrepentirnos no es un evento aislado. Es un estilo de vida en el que a diario le decimos al Señor: te necesito, limpia mi corazón, muéstrame mis áreas ciegas y repara mi voluntad quebrantada. Precisamente cuando te crees autosuficiente es cuando el pecado consigue hallar un resquicio para colarse y repetirse. En relación a tu propia vida, pregúntate: ¿qué áreas no he sometido completamente al Señor? ¿Qué actitudes o pensamientos alimentan el ciclo de pecado que quiero romper? ¿He permitido que el Espíritu Santo obre en mi interior con total libertad? Quizás no sea un solo factor, sino varios que se combinan para hacer que retomes conductas pecaminosas. En algunos casos, puede tratarse de relaciones tóxicas que te arrastran al pecado, de hábitos arraigados en tu rutina diaria o de pensamientos recurrentes que no has identificado como mentiras del enemigo. El ejemplo de Pablo te muestra que, por más que ames a Dios, necesitas identificar esas áreas concretas y rendirlas a la gracia divina para experimentar cambios profundos. Al estudiar este texto, cobra relevancia el hecho de que la misericordia del Señor no caduca. No hay un límite de usos para el perdón. Aunque te hayas arrepentido muchas veces y fallado otras tantas, su amor sigue dispuesto a restaurarte. Este conocimiento, sin embargo, no debe llevarte al conformismo. De hecho, el amor de Dios busca transformarte, no simplemente cubrir tus errores. Cuando el apóstol exclama: «Miserable de mí», lo hace reconociendo la profundidad de su necesidad, y al añadir: «Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro», declara la total dependencia de la gracia y la obra de Cristo. Esa combinación de humildad y gratitud es el camino que abre paso a la verdadera transformación interior. La mayor fuerza del pasaje de Romanos 7, aplicada a nuestra vida, está en recordarnos la centralidad de Jesucristo. Sin Él, la lucha se convierte en un perpetuo estado de derrota, pues nuestra carne y nuestra voluntad son insuficientes para vencer el poder del pecado. Pero con Cristo y por medio de su Espíritu, esta guerra interior tiene un desenlace alentador. La victoria final, en la que el pecado deja de ser nuestro amo. Tal vez no sea un proceso instantáneo en todos los casos. Puede que haya áreas que requieran un encuentro diario con la palabra y un sostenido acompañamiento en oración. Pero la promesa de Romanos 8:1, apenas unos versículos después, es clara. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto implica que puedes acercarte a Dios sin ser rechazado, incluso cuando has fallado repetidamente. El Señor está más interesado en tu restauración que en señalar tus errores. Piensa en la tensión que se describe. El apóstol sabe lo
que debe hacer pero no lo hace. Sin embargo, termina exaltando a Jesús como su libertador. Este clímax es una invitación a que en medio de tu propia frustración, te aferres a la certeza de que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Esa libertad que anhelas no está fuera de tu alcance. El primer paso es abrazar tu debilidad y ofrecerla a Dios en un acto sincero de entrega y humildad. A continuación, busca la guía del Espíritu Santo para que transforme tus pensamientos y te ayude a identificar los patrones que te llevan a pecar. Tal vez tengas que realizar cambios prácticos en tu entorno, reordenar tus relaciones o fortalecer tu comunión con hermanos en la fe. Pero todo ello se enmarca dentro de un plan mayor, la santificación que el Señor obra en ti. Cada vez que te sientas tentado a rendirte, recuerda las palabras de Pablo en el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Este grito de esperanza no está ligado a tu desempeño, sino al favor inmerecido de Dios, que opera a través de Cristo. Ese favor te acompaña cuando te levantas por la mañana y sientes que el peso de tus faltas quiere aplastarte. Te sostiene cuando la tentación toca a tu puerta. Te renueva cuando aparentemente has vuelto a fracasar. El amor de Dios no se cansa de ti, y es precisamente en ese amor donde encontrarás la respuesta a tu confusión. No repites pecados porque Dios se haya alejado, sino porque te hace falta aferrarte más profundamente a su presencia y vivir lleno de su espíritu. En la práctica, ¿cómo puedes abrazar esta enseñanza? Primero, reconoce que tu fracaso no invalida tu relación con el Señor, sino que pone en evidencia tu necesidad de aferrarte más a Él. Segundo, mantén un momento diario de comunión con Dios en oración y lectura de la palabra para que la verdad del Evangelio renueve tu mente. Tercero, no enfrentes solo la lucha. Si es necesario, busca el consejo y la oración de otros creyentes maduros que puedan exhortarte en amor y recordarte la gracia de Dios en cada paso. Cuarto, ejercita el dominio propio, teniendo presente que la fuerza para practicarlo no proviene de tu orgullo personal, sino de la ayuda constante del Espíritu Santo. Muchas veces, al pecar repetidamente, el enemigo siembra en el corazón la mentira de que el perdón de Dios se ha agotado. Pero la Escritura, con Romanos 7 a la cabeza, testifica todo lo contrario. Jesús murió en la cruz, de una vez y para siempre, por todos tus pecados, y aunque en el día a día sigas batallas que no ganes a la primera, el acceso al trono de la gracia permanece abierto. Tampoco ignores la importancia de la decisión, decidir diariamente poner tu mirada en Cristo y rechazar la tentación. Aunque suene sencillo, esa pequeña elección repetida una y otra vez puede marcar la diferencia. Cuando termines de escuchar este bloque, reflexiona en lo siguiente, que te enseña la historia de Pablo acerca de la paciencia de Dios y su disposición para ayudarte. ¿Cómo puedes apropiarte de esa misma dependencia que el apóstol demostró al exclamar, «Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro»? ¿Estás dispuesto a reconocer que sin Cristo la batalla está perdida, pero que con Él hay esperanza renovada cada mañana? Permite que Romanos 7, 14, 25 te sirva de espejo para ver tus luchas y a la vez de ventana para contemplar la gracia y la victoria que te aguardan. Recuerda, el conflicto interior que describes al decir, ¿por qué repito el mismo pecado si ya me arrepentí? No es el final de la historia, es la antesala para comprender cuánto necesitas a Dios y cuán dispuesto está Él a rescatarte de ese ciclo. Romanos 7 nos enseña que, aunque la lucha sea intensa, nuestro consuelo y salida se hallan en Cristo. Te animo a que en tu momento de oración personal uses las palabras de Pablo como guía. Dile al Señor, reconozco mi miseria,
Reconozco mi debilidad, pero también proclamo tu gracia. Sé tú, Jesús, quien me salve de esta guerra interna. Este pasaje encaja perfectamente con la pregunta que nos convoca, porque nos muestra cómo la Biblia no oculta la realidad de la tentación ni la repetición del pecado, sino que ofrece un camino de esperanza en medio de ella. Desde este punto estás listo para adentrarte en el siguiente tópico bíblico, donde continuaremos descubriendo más claves espirituales para romper las cadenas del pecado reiterado. Sé que Dios tiene algo especial para revelarte en cada tema que exploraremos juntos, y mi deseo es que tus ojos espirituales se abran cada vez más a la verdad que libera y renueva. El mensaje de la Biblia respecto al pecado no se limita a reconocer la lucha interior que afrontamos, sino que también ofrece herramientas concretas para encarar ese combate espiritual. Una de estas herramientas fundamentales es la confesión, entendida no como un mero acto ritual, sino como el proceso honesto y transformador de reconocer nuestras faltas ante Dios y, en ocasiones, ante otros hermanos en la fe. En este bloque, profundizaremos en cómo la confesión y la transparencia son instrumentos poderosos para romper con la repetición cíclica de un pecado, y veremos cómo la Escritura nos enseña a vivir en la luz de Cristo, desmantelando las estrategias del enemigo que prosperan en las sombras. La epístola de Santiago, concretamente el capítulo 5, versículo 16, nos exhorta de manera muy directa: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. En este breve pero contundente mandato, Santiago deja claro que la confesión no es únicamente un trámite religioso, sino una dinámica de comunidad y sanidad espiritual. Muchas veces, cuando repetimos un pecado, la tendencia natural es ocultarlo por vergüenza o temor a ser juzgados. Sin embargo, la Escritura nos anima a hacer justo lo contrario: llevar a la luz aquello que nos avergüenza, no con el fin de exhibir nuestras faltas, sino para recibir apoyo, oración y restauración. Tal vez te has preguntado: ¿por qué he caído de nuevo en el mismo error, aun habiéndome arrepentido, incluso en oración con Dios? Pues bien, es posible que parte de la respuesta sea que ciertos pecados encuentran su fuerza en el silencio. El enemigo sabe que si consigue convencernos de guardar en secreto nuestras luchas, será más probable que sigamos sumergidos en la culpa y la soledad, lejos del aliento que podríamos recibir de parte de otros creyentes maduros. No se trata de confesar nuestras faltas a todo el mundo, sino de buscar confidencialidad y sabiduría en personas que puedan ayudarnos a acercarnos más al Señor. A menudo, la simple acción de expresar en voz alta nuestras batallas rompe el ciclo de culpa y abre paso a una intervención divina más profunda. Ahora bien, puede que experimentes resistencia interior ante la idea de compartir tus caídas. Incluso podrías decir: entre Dios y yo basta, no necesito involucrar a nadie más. Sin embargo, la Biblia es clara en que el cuerpo de Cristo funciona como un organismo vivo, donde cada miembro se apoya mutuamente. 1 Corintios 12. Cuando, debido al orgullo o al temor, te aíslas con tu pecado, estás negándole a Dios la oportunidad de usar a tus hermanos para traerte consuelo y corrección. Además, la propia confesión ante Dios se ve fortalecida por la humildad que demuestras al abrirte con otros. Esa humildad es vital para romper con la autosuficiencia que nos hace creer que podemos hacerlo todo en nuestras fuerzas. El apóstol Juan también aporta luz sobre este tema en 1 Juan 1:9, donde afirma: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad.
Aquí, la confesión está estrechamente ligada al perdón y a la purificación. Es decir, no basta con sentir la culpa por haber fallado. Debemos verbalizar nuestra falta ante el Señor y rendirnos a su misericordia. Cuando repetimos un pecado, es común que experimentemos un desgaste en nuestra conciencia, al punto de creer que Dios podría cansarse de perdonarnos. Sin embargo, este versículo reafirma que el Señor no se fatiga de otorgar su gracia a quien acude con un corazón arrepentido. Por supuesto, esto no es licencia para pecar deliberadamente, sino una invitación constante a volver a la presencia de Dios con honestidad. Quizás has escuchado alguna vez que la disciplina del creyente debe incluir tanto la lectura bíblica y la oración como la práctica de la confesión. Pero, ¿por qué es tan relevante este acto? En primer lugar, la confesión nos obliga a confrontar nuestra propia condición en lugar de huir de ella. Al declarar nuestras faltas, estamos nombrando el pecado y haciéndolo salir de su escondite. Como enseña Efesios 5:11-13, todo lo que se expone a la luz se hace visible, y lo visible puede ser redimido por la gracia de Dios. En segundo lugar, la confesión promueve la humildad, recordándonos que dependemos del Señor y de su perdón a diario. Tercero, fortalece la comunión con otros creyentes, pues el pecado siempre busca aislarnos, mientras que la fe bíblica nos llama a la unidad. Por último, la confesión sincera abre la puerta al poder sanador del Espíritu Santo, quien anhela transformar nuestro carácter desde lo más profundo. En la realidad de tu vida, quizás has intentado romper con cierto pecado ocultándolo o prometiéndole al Señor en silencio que esta vez sí, nunca más caeré. A pesar de tus buenas intenciones, vuelves a tropezar y cada tropiezo incrementa tu desánimo. Aquí radica la importancia de la comunidad cristiana. Un hermano o mentor espiritual puede ser ese pilar que te ayude a levantarte y que interceda por ti para que tengas la fuerza de resistir la tentación. A veces subestimamos la efectividad de compartir nuestras cargas, pero la palabra es contundente: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Es increíble cómo la sola compañía en la lucha disminuye el poder de las tinieblas, porque nos sentimos acompañados y fortalecidos en la fe. Por supuesto, hay barreras que debemos vencer. El miedo al rechazo, la vergüenza de que descubran nuestras debilidades o incluso el temor de dañar nuestro testimonio pueden llevarnos a mantener un perfil secreto de pecado. Pero la auténtica vida cristiana no consiste en proyectar una imagen perfecta, sino en reflejar la obra redentora de Jesús en nosotros, lo que incluye admitir nuestras fallas y proclamar su gracia. A fin de cuentas, pretender ser intachables ante los demás no glorifica a Dios. Lo que sí lo glorifica es que la gente pueda ver cómo el Señor nos levanta una y otra vez, dándonos un corazón nuevo y restaurado. Otro elemento clave en la confesión es la transparencia deliberada con Dios mismo. Aun cuando Él lo sabe todo, cuando confiesas, estás abriendo tu interior de manera activa, permitiendo que la luz de Cristo penetre en cada rincón de tu ser. De nada sirve decir a medias, por ejemplo, Señor, he sido un poco débil, cuando dentro de tu corazón sabes que has desobedecido conscientemente. La sinceridad total desarma las barreras que el pecado levanta. El Salmo 51, donde el rey David confiesa su pecado, nos muestra cómo la honestidad ante Dios es el primer paso hacia la restauración. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4. Esa rendición genuina es la que da lugar a la creación de un corazón limpio. Salmo 51:10. Entonces, ¿de qué manera esta enseñanza se conecta con la pregunta que nos viene acompañando desde el principio?
¿Por qué repito el mismo pecado si ya me arrepentí? La respuesta se entrelaza con la urgencia de sacar a la luz esos patrones destructivos. Si tu arrepentimiento es real, pero lo vives a solas y en secreto, dejando huecos por donde la tentación puede filtrarse sin que nadie lo note, es posible que la repetición del pecado persista. En cambio, al confesar tu pecado primero a Dios y luego a alguien de confianza en la fe, le estás diciendo al enemigo que no vas a permitirle operar más en las sombras de la soledad y la vergüenza. Estás, además, sellando un compromiso externo que refuerza tu determinación interior. Cuando otros se unen a ti en oración, experimentas un blindaje espiritual que por ti mismo quizá no habías logrado. La confesión, sin embargo, no debería verse como una garantía automática de que el pecado no volverá a suceder. Más bien, es parte de un proceso continuo de santificación que requiere perseverancia. A menudo, la victoria frente a un pecado repetitivo implica un cambio profundo en tu estilo de vida, tus hábitos de pensamiento e incluso en las relaciones que te rodean. Si, por ejemplo, el pecado está asociado a un detonante en particular, confesarlo y buscar ayuda puede llevarte a tomar decisiones prácticas para evitar ese contexto que te lleva a caer. Así, la gracia de Dios se hace tangible, no solo como perdón, sino también como dirección sabia para modificar patrones dañinos. Al observar la iglesia primitiva, vemos cómo los creyentes perseveraban en la comunión unos con otros. Hechos 2:42. Esa comunión incluía compartir el pan, las cargas, la alegría y, por supuesto, las luchas espirituales. Lo que distinguía a esos primeros cristianos era que no pretendían ser impecables, sino que vivían dependientes del Señor y de la fuerza que se proveían mutuamente. Siglos después, el desafío sigue siendo el mismo para nosotros: aprender a caminar en la luz, integrarnos en una comunidad de fe donde la confesión y la restauración sean prácticas habituales, y comprender que en esa dinámica florece la santidad. Ahora bien, tal vez en este instante pienses: no tengo a quien confesarle mis faltas, temo que me juzguen o me rechacen. En ese caso, es fundamental buscar un entorno seguro, ya sea un líder espiritual, un amigo cristiano maduro o un grupo pequeño donde la confianza y la confidencialidad sean pilares. La palabra nos advierte contra quienes puedan usar nuestras confesiones para causar daño o chisme, de modo que sí hemos de ser prudentes al escoger a la persona adecuada. Pero no dejes que esa precaución se convierta en excusa para nunca abrir tu corazón. Si realmente anhelas la libertad, la confesión y la oración comunitaria no son opcionales, sino parte de la provisión que Dios ha dispuesto para nuestro crecimiento. En ocasiones, el orgullo hará su jugada. Nos susurrará que admitir nuestras faltas es de débiles o que basta con un arreglo entre yo y el Señor. Pero la Biblia responde con claridad: cuando somos débiles, entonces somos fuertes. 2 Corintios 12:10. La confesión es un acto de valentía espiritual, porque expone nuestra vulnerabilidad a la gracia. Y es ahí donde la gracia opera con mayor esplendor, restaurando y llevando a una transformación que no es superficial, sino profunda y constante. La repetición del pecado también puede ser un síntoma de que no hemos tratado la raíz de la conducta. Tal vez el pecado es, en el fondo, un intento de satisfacer una necesidad emocional o de huir de un trauma no resuelto. En esos casos, la confesión abre la puerta para que otros, con el don de consejo o discernimiento, nos ayuden a identificar qué necesidad está detrás de la conducta. Al exponer todo ante la presencia de Dios, en la quietud de la oración y en la compañía de hermanos amorosos,
El Espíritu Santo puede revelar verdades que desconocíamos sobre nosotros mismos. Y así, al sanar esas áreas profundas, la tentación pierde terreno y el pecado va perdiendo su poder de atracción. Puede que te preguntes, ¿y si ya lo he confesado antes y seguí cayendo? ¿De qué sirve volver a hacerlo? Una analogía que podría ayudarte es la de un enfermo que acude al médico repetidas veces hasta sanar. Nunca diríamos que no merece la pena regresar si el problema persiste. De la misma manera, cada proceso de confesión nos aporta nuevas dosis de gracia y nos permite explorar áreas que tal vez antes no habíamos abordado. Dios no se cansa de escucharte, ni te cierra las puertas de su misericordia, porque vuelvas a tropezar. Lo que Él te pide es un corazón humilde y arrepentido, dispuesto a aprender y a cambiar. Y si persistes, verás la victoria llegar en el momento perfecto. En síntesis, la confesión y la transparencia, tanto ante Dios como ante la comunidad de fe, desempeñan un papel crucial en la lucha contra el pecado recurrente. No es un ritual vacío, sino una dinámica espiritual que saca a la luz la realidad de nuestra condición, expulsa la oscuridad del enemigo y permite la intervención del Espíritu Santo para sanar y renovar. Santiago 5:16 y 1 Juan 1:9 son solo dos ejemplos bíblicos de cómo el Señor ha dispuesto su gracia de forma práctica. Confesaos, orad, sed sanados, y confesad vuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Ambos pasajes apuntan a la misma verdad. El perdón y la restauración son continuos, y Dios está más que dispuesto a obrar en nosotros cuando nos rendimos con sinceridad. Si hasta hoy has luchado en solitario, te animo a dar un paso de fe. Busca a alguien con madurez espiritual y exprésale tu carga. Dile al Señor con toda honestidad lo que hay en tu corazón. Expón tus dudas, tu cansancio, tu frustración y pídele que te llene de sabiduría para vencer. No subestimes el poder de este acto. Recuerda que no estás llamado a caminar en aislamiento, sino a ser parte de un cuerpo donde cada miembro importa y aporta. El pecado repetitivo puede hacerte sentir como si fueras un caso perdido, pero la verdad bíblica asegura que Dios se perfecciona en tu debilidad y que, cuando expones tus sombras a la luz, empiezan a disiparse. Así como en el bloque anterior, vimos que la lucha interior no es evidencia de condenación, sino un recordatorio de nuestra dependencia de Cristo. Ahora comprendemos que, en esa dependencia, necesitamos también de los demás. Dios se mueve a través del amor y la unidad de su iglesia, y la confesión es uno de los puentes que nos une. Dale la oportunidad al Señor de manifestar su poder a través de la familia espiritual que te rodea, y verás que hay fuerzas adicionales que te sostendrán cuando sientas debilidad. No temas mostrar tus grietas, porque en ellas se reflejará la luz de Cristo. Este es un paso esencial en nuestro viaje para contestar la pregunta: ¿por qué sigo pecando si ya me arrepentí? A medida que avances en este recorrido, te darás cuenta de que cada pasaje bíblico, cada concepto y cada práctica espiritual forma parte de un mosaico de libertad. Hoy, has descubierto la importancia de la confesión y la transparencia. Mañana continuaremos desentrañando más verdades bíblicas que reforzarán tu determinación de caminar en santidad. Mantente alerta, con el corazón receptivo, porque todavía hay más tesoros en la palabra que pueden mostrarte un camino de victoria en áreas que hoy quizás te parecen imposibles de conquistar. ¿Te atreves a orar pidiendo a Dios el valor para confesar y la humildad para recibir ayuda? ¿Estás dispuesto a dejar atrás el orgullo y el temor al qué dirán para encontrarte con la sanidad que se te ofrece? La Biblia no miente. Cuando vivimos en la luz, el pecado pierde su dominio.
Deja que este bloque sea un punto de inflexión en tu lucha y permanece atento, porque en el siguiente tópico seguiremos profundizando en otros aspectos que completan esta obra de liberación y renovación que el Señor anhela realizar en tu vida. La lucha contra el pecado recurrente no puede afrontarse únicamente con fuerza de voluntad humana. Tarde o temprano, nuestras propias fuerzas se agotan. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, nos presenta uno de los recursos espirituales más potentes para todo creyente: caminar en el Espíritu. En Gálatas 5, 16, 26, Pablo describe cómo la presencia activa del Espíritu Santo en la vida de un cristiano transforma el corazón desde lo más profundo, haciéndolo capaz de vencer deseos y tentaciones que antes parecían invencibles. Y este principio se aplica directamente a la cuestión que nos ha acompañado a lo largo de este estudio. ¿Por qué repito el mismo pecado si ya me arrepentí? La respuesta, en gran parte, consiste en permitir que el Espíritu de Dios tome el timón de nuestros pensamientos, emociones y acciones, para que así el pecado pierda el dominio que una vez tuvo. En estos versículos, Pablo traza un contraste muy claro entre la vida según la carne y la vida según el Espíritu. Por un lado, describe las obras de la carne, actitudes, pasiones y comportamientos que brotan de nuestro egoísmo y de la naturaleza caída. Por otro lado, presenta el fruto del Espíritu, la evidencia de que Dios está obrando en nosotros y produciendo carácter piadoso. ¿Por qué es tan importante entender esta distinción? Porque a menudo, cuando repetimos pecados, lo hacemos desde una posición de autonomía. Creemos que con nuestros propios medios podremos batallar contra la tentación. Sin embargo, la Biblia revela que la victoria frente al pecado no es meramente el resultado de portarse bien, sino el fruto de ser transformados desde dentro por el poder divino. Pablo comienza diciendo: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Aquí se sitúa el conflicto interno que experimenta cada creyente. La inclinación natural hacia lo que desagrada a Dios frente al llamado a vivir bajo la dirección del Espíritu. Este choque de voluntades no se soluciona únicamente con disciplina moral, sino con rendición espiritual. Cuando dejamos que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestro caminar, damos el paso de la dependencia a la obediencia amorosa. Y eso marca la diferencia entre la derrota constante y la victoria progresiva. El problema no radica en que no queramos obedecer a Dios, sino en que nuestra naturaleza caída se aferra a lo terrenal. A veces, el arrepentimiento sincero no basta si no hay un cambio real de gobierno interno. Si antes eras tú mismo quien determinaba cada decisión, cada acción, cada pensamiento, ahora se trata de cederle la autoridad al Espíritu. Andar en el Espíritu es algo más profundo que un buen deseo de portarse bien. Es una relación viva y diaria con Dios que se manifiesta en cada área de la vida. Precisamente ahí reside la clave para romper patrones destructivos. Gálatas 5:17 señala: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si te sientes en medio de una batalla interior, no es tu imaginación, es real. Y Pablo lo presenta casi como una contienda con dos bandos opuestos: la carne, que busca gratificar lo terrenal e inmediato, y el Espíritu, que apunta hacia la santidad y la comunión con Dios. Esta guerra invisible es la explicación bíblica para entender por qué, incluso tras arrepentirnos, seguimos sintiendo la tentación de caer en lo mismo. Una de las mentiras más comunes del enemigo es hacernos creer que somos casos perdidos.
Si de verdad hubieras nacido de nuevo, no querrías pecar. Pero la Biblia nos muestra que, aunque el pecado no tiene la última palabra sobre quienes estamos en Cristo, sí es un enemigo que pretende recuperarnos o retenernos en sus redes. De hecho, la persistencia del pecado en querer dominarnos no anula la obra de Dios. Más bien, evidencia nuestra necesidad de apegarnos al Espíritu Santo en todo momento. El Evangelio no enseña una perfección instantánea, sino un proceso de santificación donde aprendemos cada día a elegir la voluntad de Dios sobre la nuestra. En Gálatas 5, 19, 21, Pablo enumera las llamadas obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, etc. Esta lista, aunque descriptiva, no es exhaustiva. Abarca los frutos visibles de un corazón dominado por pasiones y deseos desenfrenados. Aun si tu pecado recurrente no figura literalmente en esa lista, verás que puede encajar en alguna de esas categorías. Más allá de la nomenclatura, el apóstol nos invita a reflexionar en que tales prácticas conducen a la muerte espiritual. Quizá pienses, pero yo no hago cosas tan graves. Sin embargo, todas las obras de la carne parten de la misma raíz: poner nuestros anhelos en primer lugar, relegando la voluntad de Dios a un segundo plano o ignorándola por completo. Cuando repetimos pecados, estamos reforzando en nosotros un hábito carnal, sea este explícito o sutil. Tal vez no sea visible a los ojos de la gente, pero en tu interior sientes esa fuerza que te impulsa a actuar en contra de tu conciencia. ¿Cómo se desactiva ese poder? Reconociendo que el verdadero problema está en la tendencia natural de nuestro corazón a buscar lo que apetece, en vez de lo que agrada al Señor. Este reconocimiento honesto, sumado a la acción del Espíritu, es lo que comienza a inclinar la balanza a nuestro favor. La buena noticia es que la Biblia no se queda solo en el diagnóstico, nos da la solución. En Gálatas 5, 22, 23, Pablo detalla el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Observa el contraste. Mientras las obras de la carne son múltiples y destructivas, el fruto del Espíritu es uno solo con diversas facetas, cual joya con múltiples caras que refleja la belleza de Dios en nuestro carácter. Este fruto no se produce por disciplina humana, sino por la presencia del Espíritu Santo obrando en cada área de nuestra vida. Aquí descubrimos algo crucial. La libertad de un pecado recurrente no solo consiste en dejar de hacer lo malo, sino en llenarnos de lo bueno que proviene de Dios. Si antes en tu carne eras propenso a la ira, la presencia del Espíritu en tu vida comienza a cultivar la paciencia y la mansedumbre. Si repetías un pecado vinculado a la sensualidad o la lascivia, el fruto del Espíritu te lleva a la pureza y la templanza. La clave está en que la transformación sea tan profunda que tus deseos cambien, no por obligación ni por miedo, sino porque tu corazón está alineado con el querer de Dios. Ya no luchas en soledad, es Él quien pelea por ti desde el interior. Llegar a este punto requiere una decisión consciente: rendir tu voluntad al Espíritu Santo. Gálatas 5:24 lo expresa así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta crucifixión de la carne no es un simple acto simbólico. Implica morir a ciertos hábitos, pensamientos y actitudes que sabemos que no provienen de Dios. No es un proceso indoloro, porque implica negar lo que nuestra parte carnal desearía. Sin embargo, el resultado es liberador. Ya no eres esclavo de esos impulsos, sino libre para agradar al Señor. Muchos creyentes repiten pecados porque, aunque aman a Dios, no han crucificado ciertas áreas de su vida. Tal vez reconocen a Jesús como Salvador, pero aún no le han cedido el trono como Señor absoluto.
Para salir de un ciclo de pecado recurrente hace falta una confesión clara. Señor, reconozco que este acto, pensamiento o sentimiento me ha dominado durante mucho tiempo. Te pido que lo mates en la cruz y hagas que tu espíritu viva en mí. La crucifixión de la carne y el caminar en el espíritu no se dan sin una búsqueda constante de intimidad con el Padre. La oración, la lectura bíblica y la comunión con otros hermanos son nutrientes que fortalecen ese nuevo camino. Gálatas 5:25 señala: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Con esto, Pablo enfatiza que no basta con tener al Espíritu Santo, debemos andar en él. Muchas personas confunden la recepción del Espíritu, que sucede en la conversión, con el hecho de dejarse guiar día a día por él. El verbo andar sugiere un continuo movimiento, una relación fluida y dinámica. No es un mero evento del pasado, sino la actitud permanente de quien, a cada paso, se alinea con la voluntad divina. Andar en el Espíritu significa consultar a Dios en las decisiones, rechazar lo que se opone a su palabra y anhelar cada vez más su presencia. Ante la tentación de repetir el pecado, el Espíritu Santo te recordará la verdad bíblica y te dará fuerza para no ceder. Sin embargo, tú sigues teniendo la opción de escuchar esa voz o ignorarla. Muchos caemos en los mismos patrones porque, aunque el Espíritu habla, preferimos el silencio o la excusa. Es un aspecto muy humano. Nos da temor renunciar a nuestros deleites temporales, sin darnos cuenta de que el gozo que Dios ofrece es infinitamente superior. Probablemente te preguntes: ¿cómo aplico todo esto para no caer en el mismo pecado? He aquí algunas pautas prácticas. 1. Identifica tu área de vulnerabilidad. Reconoce los patrones que te llevan a pecar repetidamente y ponlos delante de Dios en oración. 2. Pide al Espíritu Santo que llene tu mente y tu corazón cada mañana, antes de iniciar las actividades del día. Esto no es un mero formalismo, sino un acto de dependencia consciente. 3. Ejercita la comunión con otros creyentes. Comparte tu lucha con un mentor o un amigo de confianza. El Espíritu también obra a través de la comunidad de fe, y la oración conjunta es un arma poderosa. 4. Haz cambios concretos en tu estilo de vida que demuestren que deseas crucificar la carne. Esto puede incluir desde filtrar el contenido que consumes hasta modificar rutinas y alejarte de influencias negativas. 5. Cultiva activamente el fruto del Espíritu. No esperes pasivamente a que surja la paciencia o el amor. Pídele a Dios oportunidades para ejercitarlos. Recuerda que el fruto crece cuando lo riegas con obediencia y gratitud. 6. Renueva tu mente con la palabra. Cuando los pensamientos pecaminosos aparezcan, respóndeles con la Escritura. El Espíritu Santo te guiará a textos que fortalezcan tu convicción de vivir para Dios. 7. No des lugar a la condenación. Si caes, levántate de inmediato con la certeza de que el Espíritu Santo sigue obrando. La clave está en no quedarte postrado en la culpa, sino en retomar el camino con humildad. Cada vez que practicas esto, el fruto del Espíritu gana espacio en tu vida y la carne pierde poder. Sí, a veces el cambio es paulatino, pero tu perseverancia con la ayuda del Espíritu marcará la diferencia. Día tras día te sorprenderás, notando que tus reacciones cambian, que tus tentaciones pierden fuerza y que tu perspectiva se alinea cada vez más con la de Dios. Algo que recalca el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas es la libertad cristiana. Él escribe: «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres». Gálatas 5:1. Esta libertad no es libertinaje para pecar, sino la libertad de no hacerlo.
Antes de conocer a Cristo, éramos esclavos del pecado, incapaces de resistir en nuestras fuerzas la atracción del mal. Pero ahora, si de veras somos guiados por el Espíritu, tenemos la capacidad de decir no a lo que antes nos dominaba. Así, el arrepentimiento genuino deja de ser una mera promesa incumplida y se convierte en un paso efectivo hacia una vida en santidad. ¿Te imaginas lo que sería experimentar una libertad tal que lo que antes te ataba ya no ejerza esa influencia avasalladora sobre ti? Eso no solo es posible, sino que es la voluntad de Dios para ti. Para ello, debes entender que tu identidad ha cambiado. Pasaste de ser esclavo a ser hijo. Y como hijo, tienes derecho a acercarte confiadamente al Padre y a recibir el poder que viene del Espíritu Santo. Esta relación íntima y filial con Dios es lo que sostiene tu santificación. La sangre de Cristo te limpia y el Espíritu te impulsa a vivir conforme a esa limpieza. La carne no solo opera a nivel de nuestras acciones, sino también a nivel de nuestra mente. A veces, repetimos pecados porque creemos mentiras acerca de nosotros mismos y de Dios. Tal vez te digas, yo no valgo la pena, Dios no me va a perdonar otra vez, ya he caído tantas veces que no merezco levantarme. El Espíritu Santo, por su parte, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos amados. Romanos 8:16. Él te recuerda las promesas de Dios y contrarresta esas voces de condenación. Para dejar de alimentar pensamientos equivocados, es vital que te expongas diariamente a la palabra y que cultives una vida de oración sincera. Es allí donde el Espíritu susurra su verdad a tu corazón, rompiendo el poder de las mentiras. Finalmente, Gálatas 5:7 menciona una pregunta que Pablo hace a los Gálatas. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? A veces, lo que nos impide crecer no es solo la tentación, sino cierta influencia externa que nos aparta de la obediencia total. El Espíritu Santo puede mostrarnos a tiempo quién o qué nos estorba. Tu perseverancia espiritual depende de estar alerta a esas voces o circunstancias que siembran duda o provocan tropiezo. El penúltimo paso en nuestro estudio nos lleva a esta conciencia. El Espíritu no solo te fortalece por dentro, sino que te da discernimiento para identificar trampas y personas que pudieran alejarte del propósito divino. Mientras te acercas al cierre de este recorrido, seguramente has ido descubriendo que la victoria contra el pecado recurrente es una sumatoria de factores. El conflicto interior que exige dependencia de Cristo, la confesión que saca a la luz nuestra fragilidad y ahora la acción poderosa del Espíritu Santo que puede transformar cada rincón de nuestro ser. No subestimes lo que Dios puede hacer en ti si le rindes por completo el control. Si hasta hoy has creído que tu problema no tiene solución, recuerda que la Escritura nos habla de un Dios que por su Espíritu hace nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Te animo a orar así. Señor, reconozco mis debilidades y pecados. Sé que en mi carne no hay fuerza suficiente para vencerte, pero anhelo vivir en el poder de tu Espíritu. Lléname de tu presencia y ayúdame a producir el fruto que solo tú puedes dar. Renueva mi mente, cambia mis deseos y concédeme la perseverancia para buscarte día a día. Hoy crucifico mi carne y decido andar en el Espíritu, confiando en tu gracia y en tu amor inagotable. En el nombre de Jesús. Amén. Este tópico nos ha revelado la dimensión espiritual de la lucha contra el pecado. Has aprendido que no estás limitado a tus fuerzas humanas, sino que cuentas con el poder del Espíritu Santo. Y esta verdad puede ser la llave para que finalmente rompas el ciclo que te mantenía encadenado.
Sin embargo, aún queda un último paso en este estudio que hemos titulado ¿Por qué repito el mismo pecado si ya me arrepentí? Te prometí que habría una penúltima enseñanza con una clave específica capaz de desbloquear una bendición en tu vida, y aquí la tienes: la dependencia absoluta del Espíritu Santo. Pero no te vayas todavía. En el próximo y último bloque cerraremos todo este viaje con una reflexión final y un llamado a la acción que pondrán el broche de oro a lo que has aprendido hasta ahora. No olvides que cada día es una oportunidad para ejercitar tu nueva naturaleza. Cuando termine este video, persiste buscando al Espíritu de Dios y obedeciendo sus impulsos santos, por pequeños que parezcan. Esos actos de obediencia, el perdonar cuando quieres odiar, el orar cuando quieres quejarte, el bendecir cuando deseas maldecir, suman y forjan un carácter fortalecido en Cristo. Paso a paso, notarás que repetir el pecado ya no es la norma, sino que tu corazón comienza a latir al compás de la gracia de Dios, abriendo la puerta a la verdadera libertad que tanto ansías. Ahora, prepárate. En el bloque final cerraremos con un desafío cargado de esperanza y un llamado a compartir esta transformación con los demás, porque así como tú has sido bendecido con la palabra, hay muchos que siguen cautivos en ciclos de pecado y necesitan escuchar este mensaje. Acompáñame hasta el final y verás cómo se unen todas las piezas del rompecabezas espiritual que hemos estado armando. ¡Felicidades! Si estás aquí, eres de las pocas personas que perseveran hasta el final de un estudio como este. Eso revela un corazón comprometido con Dios y un anhelo genuino de escudriñar su palabra. En un mundo lleno de distracciones, has preferido la búsqueda espiritual antes que el entretenimiento pasajero, y eso no pasa desapercibido ante los ojos del Señor. Llegar hasta aquí no solo exige disciplina, sino también una firme sed de transformación. Mientras tantos se detienen a mitad de camino, tú has mantenido el rumbo, deseando comprender por qué a veces repetimos los mismos pecados y cómo hallar la libertad que Cristo ofrece. Esa perseverancia es un testimonio del trabajo que Dios ya está realizando en tu vida. Antes de avanzar, me gustaría pedirte algo especial. Deja un comentario con la frase: «Hoy abro mi corazón para vivir en la libertad que Dios me prometió». Acompáñalo de una breve nota de por qué te quedaste hasta el final. Esta sencilla acción nos permite saber que formas parte de los valientes que buscan el alimento sólido de la palabra. Queremos orar por ti y celebrar que has escuchado la voz del Espíritu Santo sosteniéndote en esta travesía de fe. Ahora quiero animarte a compartir este mensaje. Quizá en tu familia, en tu círculo de amigos o en tus redes sociales haya personas que necesitan oír exactamente lo que Dios te habló hoy. A veces subestimamos el poder de un simple clic, cuando en realidad puede convertirse en la luz que alguien estaba esperando para salir de la oscuridad. Piensa que cada creyente es como un faro. Su función es guiar a quienes navegan en medio de tempestades de duda y soledad. No dejes que este contenido se quede en un rincón. Muéstralo con valentía, confiando en que el Espíritu de Dios hará lo demás. Además, quiero recordarte la importancia de suscribirte a este canal. Puede parecer un gesto mínimo, pero encierra un gran simbolismo. ¿Quieres seguir formándote, recibiendo nuevos estudios y reflexiones que mantengan encendido tu fuego interior? Si ya lo hiciste, felicidades. Eso habla de tu disposición a perseverar. Si aún no, no dejes pasar más tiempo. Suscribirte es decirle a Dios: estoy listo para más, estoy hambriento de tu verdad. Imagina tu vida espiritual como una fogata. Cada video, cada lectura bíblica y cada momento de oración es un tronco que alimenta ese fuego.
Sin esos troncos, las llamas se debilitan y terminan apagándose. Por eso, te animo a explorar el resto de contenidos que compartimos. Cada enseñanza es una chispa más que puede encenderte cuando la tentación y el cansancio amenazan con sofocar tu fe. Al llegar a este punto, te invito a quedarte unos minutos más mientras suena la música de fondo. No te apresures a cerrar el video ni dejes que tu mente se vaya a lo siguiente. Dedica estos instantes a orar, a exponer tu corazón ante el Señor con total honestidad. Muéstrale tus temores, tus fracasos y tus logros. Pídele que selle cada verdad que has aprendido hoy, para que se convierta en una fuerza transformadora y no se diluya en el olvido. Detente en silencio reverente, porque a menudo el Espíritu Santo nos habla cuando las distracciones se apagan. Es en esa quietud donde sus palabras pueden penetrar hasta lo más profundo, cimentando convicciones que cambiarán tu manera de vivir. Él conoce cada rincón de tu ser y desea restaurarlo con su amor. Te felicito sinceramente por tu perseverancia. La mayoría de la gente se distrae o se marcha, pero tú has demostrado un deseo real de encontrarte con Dios. El Señor honra esa disposición y responde a un corazón sediento. No olvides compartir tu frase en los comentarios. Con ese pequeño acto testificas ante todos que el hambre de la palabra te ha mantenido atento y receptivo hasta el último minuto. Con esto cerramos nuestro estudio. No importa cuántas veces hayas tropezado, lo fundamental es que continúes caminando, sabiendo que el Espíritu Santo está a tu lado para sostenerte y guiarte. Aunque este video llegue a su fin, la obra de Dios sigue activa en tu corazón. Te animo a pasar unos instantes más agradeciendo al Padre Celestial por su gracia y su infinita paciencia. Reconoce que sin Él no tendrías esperanza de victoria. Termina este momento con la certeza de que la gracia del Señor te envuelve ahora mismo. No hay atadura que Él no pueda romper, ni carga que no pueda aliviar. Comparte, suscríbete y sigue. Profundizando en la palabra, recuerda, no estás solo, Dios está contigo y nosotros también. Bendiciones y hasta pronto. Y si aún te queda un instante, cierra los ojos y deja que la música llene el ambiente. Dedica una breve alabanza al Señor por el nuevo día que te concede y por esta oportunidad de crecer. A veces, en esos últimos segundos de quietud, es cuando el Espíritu sella en tu alma lo que has escuchado con tus oídos. Permite que esa paz sea el broche final de tu experiencia hoy. Ahora sí, mantente unos instantes más en silencio. Deja que tu corazón descanse en la presencia divina y observa cómo las enseñanzas recibidas cobran vida en tu interior. Que el amor de Dios cubra cada rincón de tu alma y te prepare para vivir una nueva etapa de obediencia y victoria.